ha tomado el punto de la desigualdad económica. ¿Qué quiere decir la desigualdad económica? Se refiere a que consiste en un reparto desequilibrado de la riqueza y las rentas económicas entre los miembros o grupos de una comunidad. También se dice que la desigualdad económica es una profunda huella que está arrebatando los derechos básicos a la ciudadanía mundial, no afecta a todos y a todas. Un ejemplo de esto es que el 99% de la población mundial posee menos riqueza que el 1% más pudiente de la población del planeta. Un ejemplo más conciso es que 3.600 millones de personas en el mundo poseían en 2015 igual riqueza que 62 personas ricas. La desigualdad económica se traduce en una disponibilidad de recursos económicos muy dispar entre los individuos de una sociedad, y con un reparto de riquezas tan discrepante que cada vez es mayor la brecha entre individuos ricos y pobres, y también de las oportunidades que posee cada uno de estos grupos. ¿Cómo se mide la desigualdad económica? Según Oxfam Intermón, el método más conocido para su medición es el cociente de Gini. ¿En qué consiste? Que si la puntuación de este cociente es 0, es que existe una igualdad plena. Y si el cociente es 1 o 100, es que un único individuo lo posee todo. Es decir, entre más pequeño sea Gini, menor es la desigualdad, y cuanto mayor sea, hay un incremento de la desigualdad. Organismos como las Naciones Unidas o el Banco Mundial usan este coeficiente de Gini para valorar la desigualdad existente. Como otro punto tenemos cómo es su origen. El origen de la desigualdad económica no es fácil de fijar un momento exacto en que esto comenzó o en qué momento la riqueza se hizo más grande o más pequeña para otros. Sin embargo, podemos encontrar un germen de la desigualdad, es decir, dónde inició, sus inicios, el cual inició con la industrialización. Su llegada introdujo transformaciones muy impactantes, tanto económicas como sociales. Los beneficios y progresos de la era de la industrialización no favorecieron por igual al conjunto de la sociedad, ni todos los países tuvieron la misma capacidad de sacar la rentabilidad a estos nuevos avances. Por otro lado, tenemos cómo se da esta distribución de la riqueza. Desde la década de 1980 se ha producido una transformación en la propiedad de la riqueza, ha pasado en el ámbito público al privado. Esto ha provocado que en los países ricos la riqueza pública sea negativa o próxima a cero, mientras que en la nacional ha aumentado. Ahora, las personas que controlan más riqueza en los gobiernos, pues la riqueza privada neta en la mayor parte de los países ricos es del 400 a 700% de ingresos nacionales. En cambio, se observa que en la pública, activos menos deuda, ha menguado. El resultado es una menor capacidad de los gobiernos para enfrentarse a la desigualdad. A lo que consideran a los sueldos y a los empleos, tenemos que la desigualdad de salarios según el nivel que ocupa es en la empresa. La mayoría de los países los sueldos se incrementan de manera paulatina en toda la distribución salarial. Sin embargo, se produce un incremento drástico dentro del rango superior de la remuneración. Por otro lado, tenemos que la mayoría de empresas actualmente están prefiriendo lo que son los trabajos temporales. Esto implica peores salarios y no la protección social. La merma de la negociación colectiva favorece que las personas empresarias puedan reducir de forma unilateral los sueldos o subcontratación de servicios. Las personas contratadas por este sistema perciben un 31% menos. Bueno, yo les voy a hablar sobre las causas de la desigualdad social. Entre las principales tenemos la corrupción y la escasa capacidad del Estado para resolver los problemas. Bueno, el principal motivo que ha generado la desigualdad social en el mundo es la corrupción de los gobiernos, en especial en los que están en países de vías de desarrollo. El desvío y la malversación de fondos públicos reduce el impacto social de los escasos recursos que están destinados a la inversión de los grupos menos favorecidos de la sociedad. Otra causa son los sistemas fiscales injustos, ya que en algunos países los pobres son los que tienen a sus espaldas el pago de los impuestos elevados, los cuales escapan en muchas ocasiones de su presupuesto. Otra causa son la llegada de los inmigrantes, ya que en muchos países se ha producido y se está produciendo un proceso mediante el cual miles de inmigrantes provenientes de países que están en conflicto o en problemas han tenido que emigrar. Aunque generalmente se migra a países con capacidades económicas, lo cierto es que los recursos no son ilimitados y no alcanzan para los propios y para los nuevos. Y bueno, obviamente los gobiernos preferirían repartirlos entre sus propios habitantes. Otra causa son los conflictos internos, ya que en ocasiones la violencia y el conflicto no solo produce pobreza, sino que es un mecanismo para reforzar y perpetuar el poder de determinados grupos de población sobre otros. Otra causa es el crecimiento demográfico,
ya que el aumento de la población es otra de las causas de la desigualdad. Por un lado, mientras más nacimientos se produzcan en zonas vulnerables, seguramente aumentarán la cantidad de personas que están en situación de pobreza. El desempleo y el subempleo es otro factor que genera la desigualdad social. El desempleo afecta principalmente a la juventud, ya que estos enfrentan grandes dificultades para el acceso al mercado de trabajo. La falta de empleos productivos hace un importante segmento de la población que se dedique a actividades informales de bajo presupuesto o a la delincuencia. Y por último, tenemos la distribución injusta de la tierra. En muchos países la mayor cantidad de tierra está en manos de los ricos y de los poderosos, y estos han dejado a millones de personas sin tierra en la que cultivar para sí o para su comunidad, por lo cual se han quedado sin trabajo, y esto produce pobreza y desempleo. Yo les voy a hablar de las consecuencias de la desigualdad económica. Primero, hay que darnos cuenta que la desigualdad económica afecta mucho al país, ya que hay que darnos cuenta que hay una gran inequidad entre las personas que más tienen y las personas que menos tienen, ya que las personas que menos tienen no cuentan con la facilidad de acceso a servicios básicos, como son la alimentación, la educación, la sanidad, entre otros servicios básicos. Como primer punto, la desigualdad económica genera condiciones de vida menos dignas. Un ejemplo de esto podría ser entre las personas que más ganan y las personas que menos ganan. El salario es sumamente importante para cubrir las necesidades básicas de las familias, y las personas que tienen salarios bajos no les alcanza para los servicios básicos de la familia, como son luz, agua potable, educación, entre otros servicios básicos. Como segundo punto, también es un obstáculo para colectivos vulnerables. ¿A qué me refiero con colectivos vulnerables? Los colectivos vulnerables vendrían a ser los campesinos, ya que ellos solo viven de la agricultura y ganadería. Los campesinos, al solo vivir de estas dos actividades, pueden tener graves problemas, ya que gracias a estas actividades tienen ingresos y alimentos para su familia, y por problemas como son cambios climáticos, como son la sequía, las lluvias extremas, no pueden tener todos estos sustentos para su familia y tampoco pueden sobrellevar a esto. Como primer punto yo propondría la incrementación económica en las empresas menos favorables del país. Esto con la intención de incentivar al trabajador a un mejor sueldo, a un mejor estilo de vida, a una mejor convivencia. Tal vez suene un poco contradictorio, porque si es una empresa no tan fiable de dejar economía, pues bien, podemos dar el apoyo en tecnología, en mano de obra, en distintas cosas que pueden favorecer a esta empresa. Eso como un punto iniciativo en mis propuestas. Asimismo, también creo que algo fundamental es la educación. Incentivar a la gente a matricular a sus hijos desde muy temprana edad a cursos
acuerdos de capacitación para cualquier tipo de cosas, sean manuales, incentivar a las escuelas, colegios, a incentivar al alumno a no depender solo de la materia científica, sino también incentivar tal vez a cursos de tecnología, mecánica, para que uno mismo pueda hacer las cosas del hogar. Así esto beneficiaría a uno mismo en el ahorro. Como otro punto también daría más apoyo a los hogares menos favorecidos del país. Daría más incentivación económica, tal vez un bono, pero en lugares muy concretos, porque lastimosamente el ser humano está acostumbrado a que todo sea fácil, entonces tampoco es mi intención. Solo lugares en los que en realidad se necesita un pequeño impulso. Asimismo también invertiría en tecnologías extranjeras, capacitaría a los trabajadores con aquellas tecnologías para que tratar de incentivar a la mano de obra nacional. Esto es un proceso a largo plazo, pero asimismo es un proceso que pienso es muy bueno para la economía, para la seguridad económica. Asimismo, plantear a la gente con mayores posibilidades de cierta manera, a una mayor aportación de impuestos, puesto que es gente que tiene la facilidad de dar más porque tienen más, y con esto apoyar a los proyectos que tengo en mente. Asimismo, plantearía un subsidio a ciertas cosas. Un subsidio por ejemplo, por familia, las cosas serían racionales. Un cilindro cada semana y media. Gente que consuma más de un cilindro, que aporte con más dinero. ¿Por qué? Porque esto es de alguna manera para gente que tiene la posibilidad de gastarlo. Y todo lo que llegue al Estado, sería en beneficio a la gente menos favorecida. A los jubilados trataría de alguna manera hacer que aporten también a la sociedad y regular mucho esto de las jubilaciones, porque hay gente que sale con pensiones increíblemente exageradas para lo que se necesita realmente. Entonces, controlar todo eso, de alguna manera también ayudar al menos favorecido, incentivar el trabajo, dar más plazos de trabajo, reducir los altos sueldos, no orbitalmente, pero sí parcialmente. Y por último, incentivar la educación superior. Incentivar a todas las personas a matricularse en educación superior. Eso como métodos y propuestas personales para la